Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Juan Beltrán Lozano, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre de este módulo es Derechos Humanos en el Ámbito Internacional. El nombre del reto es el número 5 y que dice ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Nombre de mi asesora, la doctora Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi número de matrícula es el 2203-2570, licenciatura de Derecho, y la fecha de elaboración 5 de febrero del 2025. Este reto trata de dos casos que hay que leer y posteriormente a contestar a dos preguntas. Entonces, en el primer caso se refiere a la persona que reparte panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. En ese sentido, ante la pregunta, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Para responder a esta pregunta, considero que sí existe una responsabilidad por parte del Estado mexicano si se dan algunas condiciones. En primer lugar, tenemos que decir que en México el derecho a la libertad de expresión está protegido por el artículo 7º y 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la libre manifestación de las ideas y la difusión de información siempre que no se ataque a la moral o los derechos de terceros. Y que además el artículo 24 protege la libertad religiosa, incluyendo la difusión de las creencias. No obstante que estos derechos pues, no son absolutos y deben de ser ejercidos dentro de los límites que la propia Constitución y las leyes determinan. Entonces, en un primer momento tendríamos que decir que en el reparto de los panfletos con contenidos religiosos en espacios públicos está permitido siempre que no se obstruya el tránsito y no se use la violencia, ¿no? También que algunos municipios o en las ciudades normalmente grandes exigen permisos previos para distribuir estos tipos de materiales. Si digamos que la persona no cumple con estos requisitos, la autoridad podría intervenir, pero esto no justificaría una detención de manera arbitraria, ¿no? En el caso de la detención de la policía, pues si se detiene sin fundamento, sí podría constituir una violación a la libertad de expresión y religiosa. ¿No? Sin embargo, cuando la autoridad actúe, debe de justificar sus acciones y seguir los protocolos que marcan las leyes para este tipo y desde luego respetando los protocolos de los derechos humanos. Entonces, digamos que si la detención se basó en prejuicios contra el contenido religioso, sí podría configurarse una violación a los derechos fundamentales que marca la Constitución en su artículo 1 y el artículo 24, y también de los tratados internacionales como el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 12 y 13. Por tanto, concluimos que repartir panfletos bíblicos por sí mismo no es ilegal en este país, y por ello una detención basada únicamente en el contenido de lo religioso sí sería inconstitucional, y en ese sentido el Estado mexicano sí tendría digamos, una responsabilidad por este tipo de actos. Eso es lo respecto al caso número 1. Respecto al caso número 2, en donde por la pandemia del COVID-19 un gobernador X publica un decreto por medio del cual se declara obligatorio el confinamiento a domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas AM. Y en el que establece que se prevé una multa de 1,500 pesos a aquella persona que infringiera esta disposición, y que de no contar con los recursos, entonces se le haría una detención de 36 horas de arresto. En ese sentido, contestando la pregunta de ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Considero que sí existe una responsabilidad por parte del Estado mexicano, porque este caso plantea una situación en el caso concretamente con las personas
que no tienen casa, ¿no? Que viven en la calle. Entonces, digamos que en ese sentido, que aunque las leyes mexicanas establecen que durante las emergencias sanitarias como el COVID-19, las restricciones deben de ser proporcionales y temporales. Y también, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un confinamiento obligatorio sin excepciones para personas en situación de calle, o incluyendo más bien a las personas en situación de calle, podría ser desproporcionado porque no tienen un lugar donde ir, justamente no tienen casa, por tanto, ¿dónde irían? Entonces, en este sentido, el gobierno debería de ofrecer alternativas como albergues o servicios básicos en donde ellos pudieran cumplir con estas disposiciones. No hacerlo de esa manera y detener a las personas en estado de calle sí sería una suerte de discriminación y de vulnerabilidad a sus derechos. Por tanto, también el uso de las fuerzas militares o usar los militares en cuestiones de seguridad ciudadana sí puede ser un problema, especialmente porque los militares normalmente no tienen formación en derechos humanos y usar un uso desproporcionado de la fuerza trae muchos riesgos para tratar a los detenidos con tratos, válgase la redundancia, crueles o degradantes. Y estos pues también están prohibidos por la Convención contra la Tortura. En ese sentido podríamos concluir que sí en este caso sí existe una posible afectación a los derechos humanos, especialmente cuando el propio gobierno no apoyó, no puso a disposición de aquellas personas que están en situación de calle apoyos para cumplir con esa disposición. Así que esa es nuestra conclusión y pues es todo. Muchas gracias.